Hola a todas y todos, gracias por unirse. Tenemos un número significativo de personas que ya han ingresado a la sala, así que vamos a comenzar. Entonces, gracias por unirse a este seminario web de la Red Mundial de Periodismo de Investigación que trata sobre seguir el dinero, la investigación de las empresas ficticias. Una de las esquinas más oscuras del mundo financiero, por lo cual es muy importante hablar de este tema. Soy Simon Bauer, soy editor de investigaciones de Finance Uncovered. Tenemos sede en el Reino Unido y trabajamos en capacitaciones sobre periodismo financiero, incluyendo la investigación de empresas ficticias, primordialmente para periodistas que hacen reportajes e investigaciones, pero es este tema un tema muy necesario, por lo cual nos asociamos con personas de distintos campos. Si alguien necesita ayuda, por favor acérquense a nosotros, entren en contacto conmigo y podemos definitivamente ayudarles. Entonces, hoy nos vamos a centrar en una sesión con la ayuda de dos expertos en este campo que están aquí con nosotros. Vamos a profundizar en este tema de las empresas ficticias, explorando cómo los periodistas de investigación pueden desentrañar estas complejas redes. Y esto es muy necesario, no siempre fácil, complejo, por la cual vamos a adentrarnos en muchas de estas estructuras y escándalos financieros, muchos de estos escándalos financieros, los más significativos en el mundo, involucran a estas entidades misteriosas y entenderlas, obtener información, es un verdadero desafío. Y es algo que, como dije anteriormente, no es fácil, pero cuando uno entiende sobre la mecánica de cómo funcionan ciertas redes, dónde se puede obtener información, dónde puede haber fuentes de información, se van a materializar oportunidades de acceso a fuentes. Y vamos a escuchar de esto de nuestros oradores en este seminario web. Expertos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y del OCCRP van a compartir recursos útiles para ayudar a los periodistas a desenvolverse en este campo tan difícil, centrándose tanto en las estrategias de elaboración de reportajes como consejos y herramientas más relevantes. Para presentarlos, primero vamos a escuchar la intervención de Carrie Kehoe, es la jefa adjunta de datos e investigación del ICIJ. Empezó a trabajar con el ICIJ en el proyecto Fatal Extraction en 2015 y se incorporó como periodista de datos en distintos proyectos, en investigaciones sobre deforestación, Solidarity Voices, Mauritius Leaks y en varios proyectos, por lo cual tiene una experiencia significativa en esta área. Y nuestro segundo orador es Jan Stroy, que es el editor jefe de datos del OCCRP y codirige el equipo de investigación y datos de OCCRP junto con la jefa de investigación, Karina Shedrovsky. Trabaja en estrecha colaboración con los equipos editoriales y de datos del OCCRP, coordinando el análisis de datos y trabajando en investigaciones basadas en datos. Antes de unirse al OCCRP, John trabajó como reportero en una cadena pública de Alemania que se llama NDR, donde trabajó de forma colaborativa en estas investigaciones transfronterizas sobre filtraciones que ocurrieron en Luxemburgo, los Panama Papers, entre otros. Y antes de empezar, un poco de información con respecto a la Red Mundial de Periodismo Investigativo. Para quienes no estén familiarizados con ella, la GIJN es la mayor red de organizaciones de periodismo en el mundo, con más de 251 organizaciones y miembros de más de 95 países. Trabaja con periodistas de todas partes, en organizaciones sin ánimos de lucro, en organizaciones comerciales y con autónomos. En todo un ecosistema bastante amplio. Cuenta con una amplia gama de recursos y hojas de consejos para ayudar a periodistas de todo el mundo que pueden consultar en gijn.org. Hacia el final de la sesión, por supuesto, queremos escuchar sus
comentarios, preguntas. Y para ese fin, ustedes pueden utilizar el buzón de preguntas y respuestas, una cajita que se encuentra en la parte central de la pantalla. Y vamos a tratar de dar respuesta a tantas como podamos. Entonces, la forma en la que vamos a estructurar esto es que una vez que hayan finalizado las dos presentaciones, Amel Ghani va a moderar la sesión de preguntas y respuestas. Y por último, tengan en cuenta que vamos a estar grabando esta sesión para su posterior publicación en el canal de YouTube. Así que mantengan esto presente. Y bueno, ahora vamos a darle la palabra a nuestro primer orador, Carrie. Tienes la palabra. Adelante. Muchas gracias, Simon. Gracias por esta introducción tan formidable. Como dijo Simon, yo soy Carrie Cole, soy la jefa adjunta de datos de investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Voy a compartir mi pantalla para comenzar. Muy bien. ¿Pueden ver todos mi pantalla? Sí. Bueno, comencemos. Muy bien. Entonces vamos a cubrir un conjunto de temas. Vamos a formular la primera pregunta. ¿Qué es una empresa ficticia? ¿Qué es Open Corporate? ¿Y a qué hacemos referencia cuando hablamos de fuentes en el extranjero? Entonces, ¿por qué se constituyen empresas ficticias? ¿Por qué son tan atractivas para los malos actores? Bueno, porque dan un grado de protección, anonimidad, secreto, para poder hacer sus negocios sin ser identificados. Quizás quieren lavar dinero, evadir impuestos, entre otras cosas. O individuos que quieren esconder donaciones políticas. Entonces, puede tener una persona que desea donar a un actor político y la forma de hacer esto sin ser identificado es utilizando una estructura de empresas fantasmas. Entonces, en cuanto a las características de las empresas ficticias, normalmente son una empresa pequeña con un negocio comercial activo. Normalmente se ubican en una jurisdicción que permite el secreto corporativo, es decir, por ejemplo, en la isla de Man, las Islas Caimán, las Seychelles. Normalmente son controladas por un proveedor de servicios o un agente o un broker de formación. Es decir, se dirigen otras compañías a partir de una empresa. Por ejemplo, permiten dar servicios que tienen que ver con impuestos y muchas veces los directores son lo que denominamos muchas veces testaferros, que aparecen en el papel. Quizás son empleados de un cierto proveedor o simplemente son contratados con este fin. Esto en algunos casos. Y el beneficiario realmente que recibe el dinero es normalmente el beneficiario, que son los difíciles de rastrear. Y es el punto de utilizar una empresa ficticia. Puedes tener varias capas, como una cebolla, tratando de esconder a un individuo poderoso que es realmente el dueño del dinero. Entonces, para desenmarañar esto, tenemos que tener varias piezas de información: el nombre de la empresa, una idea de la jurisdicción y una estructura temporal. Es decir, una estructura temporal amplia, porque las empresas ficticias normalmente no son nuevas, realmente tienen tiempo en el mercado. Tienes que ver qué ocurrió en la década de los 90, normalmente tienen 20, 25 años. Entonces, lo que quiero cubrir precisamente, en primer lugar, me gusta utilizar Open Corporate. Este es mi punto de inicio. Esta es una base de datos pública con cerca de 220 millones de empresas en más de 40 jurisdicciones, según sé. Esta es la base de datos más amplia que está disponible a nivel público. Puedes buscar el nombre de una empresa o el nombre de un funcionario. Y si sabes de tecnología, también puedes acceder a la API. Entonces, para darles una idea rápida, yo les quiero mostrar cómo funciona. Entonces, yo voy a Google y escribo. Entonces veo varios nombres de una empresa que me interesan y yo puedo filtrar por jurisdicción. También uno puede ver varias opciones. Vemos el filtro por jurisdicción. También puedes dar un vistazo según el tipo de industria o clasificación de empresa, el tipo de datos que manejan y
podemos tener idea entonces de la jurisdicción cuando empezamos a ver los resultados. Si damos un vistazo aquí, esta no es una lista súper amplia, pero vemos entonces estas empresas que están registradas, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero si quieres mostrar muchas más otras jurisdicciones, también puedes filtrar por el tipo de datos retenidos, etcétera. Y pueden ver varias páginas que van surgiendo contentivas de los datos. Entonces somos reporteros de investigación, comencemos a investigar. Bueno, yo quiero buscar una empresa, por ejemplo, que se llama Duka Shoe. Yo sospecho que está inscrita o registrada en los Emiratos Árabes Unidos en los últimos 10 años. Entonces yo voy a Open Corporate, escribo el nombre de la empresa y desafortunadamente no me aparece nada en esta búsqueda inicial. Mi nuevo paso a seguir es ir a Sayari. Es una base de datos paga que también te da información sobre empresas, te da información sobre empresas relacionadas con empresas que han sido sancionadas, información adicional. Entonces voy aquí a Sayari Graph y veo que Duka Shell muestra una bandera de los Emiratos Árabes Unidos y que tiene un número con la oficina de registro de activos en el extranjero, la OFAC, de Estados Unidos, del Departamento del Tesoro. Entonces yo veo, tiene un accionista, Daniel Joseph Kinahan. Daniel Joseph Kinahan es de hecho el líder de un cartel de drogas que operaba en Irlanda, después posteriormente en España, y esta persona luego se fue a los Emiratos Árabes Unidos. Esta persona ha sido sancionada por la oficina de OFAC del Departamento del Tesoro, y aquí podemos ver mucha información. Un número de identificación de la OFAC, la fecha de nacimiento, una dirección en los Emiratos. Esta es la persona y está acompañado de una persona que es un campeón en un deporte, y Daniel, de cierto modo, tomaba dinero y lo lavaba, digamos, en la industria de los deportes. Entonces, yo puedo obtener más información con respecto a la empresa. DXU está ubicada en los Emiratos Árabes Unidos, la fecha de constitución de la empresa, y puedo tener un link a la lista de sanciones de la OFAC. Y tengo el perfil de la persona, Daniel Joseph Kinahan, su fecha de nacimiento, una dirección en el Reino Unido. Entonces, el punto del periodismo de investigación es que comenzamos a tener estas piezas que vamos poniendo juntas como si fueran un rompecabezas, y esta información me permite ver que entonces hay un vínculo con el Reino Unido. Y finalmente, si voy a la página del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, puedo ver una lista amplia que tiene que ver con esta empresa y con respecto a este sujeto. Entonces, este es un punto de inicio de cómo hacer esto. Y lo otro es que puedo utilizar un recurso que se llama offshoreleaks.icij.org. Esto es parte de uno de nuestros proyectos más grandes a nivel mundial, una base de datos que tiene más de 800,000 empresas registradas en el extranjero y fondos de fideicomiso. Alguna de esta información ha sido parte de filtraciones, alguna ha sido parte de investigaciones. Aquí tenemos información que ha sido verificada más de 3 veces. Entonces, enlaces a individuos, a empresas, a investigaciones, e incluso este recurso es usado por las fuerzas del orden, por periodistas de investigación de forma diaria para conducir investigaciones, y uno puede buscar por nombre de individuos, de empresas, por direcciones. Está abierta al público. Esta es la interfaz de la página. Uno puede, por ejemplo, buscar el nombre de una persona o la dirección, puede buscar si hay un vínculo con algún proyecto de investigación que ha ocurrido en el tiempo, que está cubierto en distintas jurisdicciones, como por ejemplo los Paradise Papers. Entonces, en primer lugar, yo busco por direcciones, porque el punto de tener activos, por ejemplo, si tenemos un yate, un avión de lujo o un townhouse en Londres, es que alguien es el dueño. Entonces, si uno comienza a registrar el papeleo y las empresas ficticias, vamos a terminar encontrando quién está usando una dirección en particular. Entonces, un conjunto de conjentos. Por ejemplo, yo puedo buscar una dirección en Dublín, puedo empezar a filtrar
por direcciones como Don Larry o Don Logger. Yo empiezo a verificar, uno empieza a dar un vistazo a las direcciones, comenzar a buscar cuáles son los vecindarios más privilegiados para ver si alguna de estas direcciones pueden estar conectadas con empresas ficticias. Vamos a encontrar también incluso distintas conexiones. Entonces, cuando trabajamos en los Pandora Papers, comenzamos a investigar y a verificar listas de activos que estaban vinculadas con el rey de Jordania, que estaban ocultos tras empresas ficticias. Esto también tiene que ver con el proyecto de Power Players. De hecho, hay un sitio web que tiene muchísima información con respecto a distintas empresas que están conectadas a estas personas de alto perfil, toda esta estructura de empresas ficticias que estaban conectadas al rey de Jordania. Y vimos que en la base de datos, bueno, la dirección de él estaba allí, el palacio de Ragadan en Amán, en Jordania, es lo que encontramos. Y a partir de allí vimos que habían unos beneficiarios vinculados a esta persona, Abdallah al-Sharif al-Hussein, y teníamos entonces una conexión a un consorcio que vemos allí, Northbrook Properties, y a partir de allí fuimos a revisar el registro de empresas en el extranjero que mantiene el gobierno del Reino Unido y vimos una propiedad de lujo con un precio superior a 1.100.000 libras esterlinas que estaba vinculada con esta empresa que está vinculada al rey de Jordania. Es una forma de encontrar estas piezas informativas clave que se van poniendo juntas. Esta es otra persona, Alisher Usmanov. Es un multimillonario ruso-uzbeco que está vinculado a la empresa minera, metalúrgica, y está vinculada a oficiales de alto perfil en Rusia, incluyendo el presidente Putin. Si yo quiero investigar con respecto a los oligarcas rusos y a sus activos, bueno, puedo ir a este recurso, rupe.org. Es un gran lugar para comenzar a investigar. Me da un gran número de información, piezas de información, como dije, que puedo colocar juntas, pero siempre antes de publicar algo tenemos que hacer verificación, fact-checking. Entonces, en este punto, yo tomo toda esta información y la vacío en una hoja de trabajo, en una hoja de Excel, con respecto a esta información que he acumulado sobre este individuo. Puedo ver entonces a las personas que pueden estar vinculadas con esta persona o los registros en las distintas investigaciones. Puedo encontrar información de empresas, registros de empresas, cómo se conectan esta lista esta base de datos. Y este es un ejemplo. Por ejemplo, tenemos tres personas que están vinculadas o empresas que están vinculadas a este sujeto, Alisher Usmanov, y comparten una información común, una dirección común. Entonces, esta base de datos me permite explorar a lo largo de los datos. Entonces, si yo hago clic y exploro un poco, veo estos tres nombres, Alisher Usmanov, probablemente la misma persona, eso lo tengo que verificar. Vemos esta empresa beneficiaria que está vinculada a este sujeto, Merchil Investment, y que comparten una misma dirección en Moscú. Entonces yo puedo ir a partir de aquí a Google Maps y verificar. Entonces veo dónde está ubicada esta empresa, veo si es una misma dirección que sirve como registro a miles de empresas o no, y entonces empiezo a recabar más información. Uno puede explorar haciendo clic para profundizar y entonces surgen más individuos. Por ejemplo, veo estas dos personas, Vladimir Stock. Estos son como asociados a esta persona o asociados a esta empresa, y estas son más pistas a seguir para poder encontrar más información. Y a partir de allí, uno puede ir a Open Corporates y escribe Alisher Usmanov y encontramos que, por ejemplo, esta persona ha sido director de varias compañías en el pasado, y empiezo a verificar, por ejemplo, cuáles son los activos que pertenecen a estas empresas en Reino Unido. Y la forma de hacer esto es utilizar, por ejemplo, registros gubernamentales del gobierno del Reino Unido, o registros de empresas en el extranjero, fuera del Reino Unido. Estos son recursos formidables que permiten profundizar en la búsqueda de información
y entonces veo si está vinculado con direcciones en Reino Unido o fuera. Esto me permite ver entonces qué activos son propiedad de varias de estas empresas que estoy investigando. Esta es otra forma de encontrar, por ejemplo, propiedades de lujo en el Reino Unido. Entonces, otras fuentes, hay documentos que están abiertos al público, que son de acceso abierto, y entonces es muy importante estar familiarizado. Tenemos Power Players, la página web que le mencionaba, que tiene altos perfiles de personas con muchísimo poder en el mundo. Tenemos, por ejemplo, 6 nombres de ciudadanos rusos y allí aparece información sobre sus familias y sus distintas conexiones. Ustedes de forma fácil pueden ir y verificar entonces el perfil de este individuo, por ejemplo, Gennady Timchenko, que está vinculado al presidente Putin. Pueden explorar los datos allí. Y, por supuesto, también tenemos clientes confidenciales, tenemos información vinculada a proyectos que tienen que ver con líderes del mundo o personas poderosas, personalidades poderosas en el mundo. También les invito a descargar nuestros datos que son producto de filtraciones y también de nuestras investigaciones, todo lo que es Offshore Leaks, Panama Papers, Bahamas Leaks, Paradise Papers, and Panama Papers. Y den un vistazo a los registros corporativos. Se van a sorprender de todo lo que pueden encontrar. Hay muchas cosas interesantes. Según la jurisdicción, hay jurisdicciones a las cuales prestar especial atención y, por supuesto, utilicen otros recursos. Hay otros lugares donde pueden buscar bases de datos que son pagas, si tienen acceso a bibliotecas de universidades. A veces hay suscripciones a bases de datos como Orbis, Sayari, Factiva, Arachnis, también registros de cabildeo o lobby que existen en algunos países, datos que tienen que ver con licitaciones en la Unión Europea. Usen estos registros de licitaciones. Pueden ver qué empresas están obteniendo contratos públicos. Hay una base de datos sobre contratos públicos en Estados Unidos. Por favor, verifíquenla. También todo lo que publican otras fuentes informativas. Por supuesto, los registros corporativos, las listas de individuos políticos expuestos. También las bases de datos sobre los registros gubernamentales. Es lo que quería compartirles, así que les agradezco por su atención. Ahora ya le doy la palabra de vuelta a Simon. Gracias, Kerry. Yo quería aclarar un conjunto de puntos antes de que pasara Jan. Dijiste que Sally, esta base de datos por suscripción te permite obtener algunas pistas que llevaba a conectar con los jefes de carteles. ¿Es la fuente de esta información o se ha cosechado de otras fuentes secundarias? Bueno, es una base de datos que refleja información de distintos registros. Uno puede ver información que está vinculada con fuentes en los Emiratos Árabes Unidos y también las listas de sancionados. ¿Dirías entonces que si los reportajes tienen una pista, por ejemplo, que los conduce a los Emiratos Árabes Unidos y están teniendo dificultades para obtener información, por ejemplo, de los registros allí, que esta sería entonces una herramienta o una base de datos que pudiesen consultar? Sí, es un lugar formidable para comenzar. Y lo que quiero decir, en el caso de los Emiratos Árabes Unidos, muchos de los registros son abiertos al público. Y hemos tenido mucho éxito cuando hacemos investigaciones que se vinculan a los Emiratos Árabes Unidos. Quizás algunas veces tienes que traducirlos del árabe al inglés, a veces están disponibles en inglés, pero es un punto al cual prestar atención. Volviendo a los conjuntos de datos de la ICIJ, con respecto a las empresas ficticias, la idea es poder que ellos, los periodistas, puedan saber cómo navegar esta información que está allí. Pero quisiera mencionar también los metadatos que está
quizás hay más detalles subyacentes de estas empresas ficticias. ¿Qué dirían a una periodista o reportero que nunca ha trabajado antes con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación? ¿Cómo puede aprovechar este trabajo de investigación previo con respecto a estos conjuntos de datos de filtraciones? Bueno, estamos aquí para trabajar con todas y todos. Envíennos un email con la solicitud y podemos organizar acceso a las filtraciones, a información y les podemos dar recursos porque hay datos formidables y datos de identificación. Hay algunas cosas que no podemos hacer públicas y que nos tienen que hacer solicitud. Bueno, muchas gracias, Kerry. Fue magnífica tu presentación. Jan, ¿puedes darnos tu perspectiva del OCCRP? Gracias, sí, sí. No, no voy a hablar tanto, pero permítame compartir pantalla. Un momento. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo en la pantalla en este momento? Por alguna razón, mi pantalla no me permite verles. ¿Alguien me puede confirmar si pueden ver mi pantalla? Sí, podemos ver lo que estás mostrando en este momento. Muchas gracias. Sí, bueno, no quiero hablar con respecto a Alice, pero lo que les voy a mostrar, lo que hizo recientemente la red de periodismo investigativo global. Me voy a centrar con respecto a algo que puede ser interesante con ustedes, es decir, las investigaciones fuera de una jurisdicción. Vamos a comenzar. Soy Jan Strosik, soy editor jefe de datos del OCCRP, así que en primer lugar ahí está mi correo, pueden enviarme cualquier consulta que tengan. Voy a hablar precisamente de nuestras investigaciones, mi dirección de email, como dije, estaba allí. Y brevemente quiero hablarles del OCCRP, que es el acrónimo para el proyecto de investigación sobre delincuencia organizada y corrupción. Tenemos más de 50 centros locales, trabajamos con más de 180 colegas entre editores y periodistas, más de 180 profesionales trabajando en distintas funciones. Tenemos una oficina que se encuentra en Ámsterdam, en los Países Bajos, y también tenemos centros operativos en Sarajevo y en otros lugares para proveer asistencia en las investigaciones. Como dijo Simon al principio, gracias por la introducción al principio. Estoy trabajando en la investigación con base en datos y tenemos información a compartir. Tengo una lista de enlaces que voy a compartir al final de la presentación y tenemos un conjunto de recursos que pueden ser útiles para investigar personas o empresas y allí pueden ver, esto lo acabamos de rediseñar. Hay un conjunto de fuentes y si van allí pueden ver recursos ordenados por país y por otros filtros, algunos que ya fueron mencionados por Kerry. Entonces, también tenemos un recurso que denominamos Aleph, que es un archivo global para obtener material para investigación. Está disponible en aleph.occrp.org. Entonces voy a, en primer lugar, hablarles de... Yo pensé, bueno, ¿cómo podemos aplicar lo que dijo Kerry? Y mi idea era darles un ejemplo un poco más largo y uno más corto sobre cómo pueden trabajar investigando empresas ficticias y los tipos de documentos que pueden obtener a través de las investigaciones y cómo pueden agrupar información de estas distintas fuentes y combinarlas como si fuese un rompecabezas, como había dicho anteriormente, y tener una cadena razonable de elementos que te permitan acceder a información sobre accionistas. Voy a hablar de un primer caso y tenemos un ejemplo, como les había dicho anteriormente, que es quizás un poco viejo, del 2023. Estábamos llevando a cabo un proyecto
donde estábamos tratando de agrupar una lista de básicamente oligarcas rusos en toda Europa. Y este no es un trabajo que es exclusivo mío. Todo lo que voy a mostrar en la diapositiva pertenece a alguien de mi equipo o la combinación de varios esfuerzos o alianzas. Entonces, todo comenzó con un artículo publicado por The Guardian. Uno de los reporteros se dio cuenta que la isla de Man, una isla que está cercana al Reino Unido, que es famosa por que hay muchos registros de yates y embarcaciones y aviones de lujo, y se vio que había un grupo de helicópteros y aviones que habían sido registrados allí y, bueno, perdieron estos registros como consecuencia de unas sanciones porque había entonces un problema con los dueños y eso no lo sabíamos y comenzamos entonces a googlear e investigar y prestamos atención a estos registros y entonces comenzamos a ver por qué se produjo este desregistro, porque quizás pertenecían a alguien que había sido sancionado. Esto rápidamente que les muestro es estos helicópteros, por ejemplo, vienen con un número de registro, es como un número de licencia si se quiere, y comienzan normalmente con una letra. Déjenme ver si puedo ampliar para que puedan ver bien. Comienza con una M, hace referencia a Isla de Man. Entonces estamos interesados en encontrar o en hallar quién era el propietario de estos helicópteros, de estas aeronaves. Entonces lo primero que hicieron mis colegas fue ir a Twitter, porque hay muchas personas y muchas cuentas que están interesadas en helicópteros y en aeronaves y hacen un seguimiento minucioso. Entonces, dependiendo de dónde están, hay personas que escriben un tweet y publican fotos, dan información. Entonces, Twitter puede ser un recurso muy útil cuando uno quiere obtener información y uno puede incluso entrar en contacto con estas fuentes. Y esto nos llevó a ver que parte de estas aeronaves estaban vinculadas con esta persona, Roman Abramovich. Pero bueno, fuimos a Twitter, después fuimos de vuelta al registro de aeronaves en la isla de Man y pudimos ver una empresa, una entidad que estaba registrada como propietario, una empresa llamada Flambard Limited, que tiene un registro en la isla de Man. Uno se topa mucho con esto, helicópteros, aviones o jets que están registrados en la isla de Man. Normalmente sus propietarios son empresas de responsabilidad limitada y se puede obtener información de la isla de Man. No es tan complicado, los documentos de empresas o documentos constitutivos. Uno puede obtener documentos constitutivos. En este caso, obtuvimos información de que había un registro de una empresa en particular. Registrado BVI, cosa que vimos en ese documento, y luego fue registrado en Jersey. No sabíamos si era la misma empresa, pero ahora ya conocemos la dirección. Entonces, tenemos una segunda entidad en este caso. Tenemos una dirección de Jersey, así que fuimos al registro de la empresa en Jersey y tenemos la esperanza de encontrar la información de un shareholder. Desgraciadamente no había ninguna. Entonces la empresa en Jersey estaba manejada por miembros de una fin service. Era un sin salida. Sin embargo, encontramos pruebas de que la empresa original fue movida desde Jersey, fue movida desde las British Virgin Islands. Entonces, es un buen documento histórico para tener, con el cual pueden decir, ok, vemos que la empresa anterior
es en efecto la misma que la nueva. Yo sé que, bueno, ahora se ve un poco así, está un poco mejor que antes, sigue sin haber nombre, pero tenemos que demostrar la propiedad. Entonces, lo que hicieron mis colegas fue regresar a Google, como muchas personas lo hacen. Hay muchas búsquedas de Google, por ejemplo, relacionadas a Rusia, que se hacen. Entonces, buscamos páginas rusas y aparecieron empresas extranjeras, uh, Article Manx y otras cosas. Y el artículo relacionado, esto es un buen enlace, la declaración de bienes de Roman Abramovich, no me acuerdo cuando estaba en qué oficio, el enlace estaba muerto, pero pudimos encontrar el enlace en la Wayback Machine, que es una página de archivos que puedes encontrar a páginas archivadas que ya no están disponibles en la internet y aparece un número de cosas interesantes, como por ejemplo Roman Abramovich. Bueno, no es tan fácil de ver, pero indican cosas desde 2007, algunas ofensas que cometió la dirección de su apartamento en Moscú. Y todo esto es muy bueno porque sabemos que todo esto por su cuenta, así que es una buena prueba. Entonces, a este punto, podemos parar nuestra investigación porque ya hemos robado la propiedad que era el dueño de Flabbers y el dueño del helicóptero, que eran propiedad de Abramovich, pero queríamos tener un poco más y queríamos poder decir un poco más al respecto. Esto es genial. Entonces volvimos a los documentos de la isla de Man y ahí encontramos más. Encontramos que había un acuerdo de préstamo entre una empresa llamada Carlton Worldwide que luego cambia. Esto es uno de los patrones que ustedes van a ver bastante. A estas personas les gusta cambiar el nombre de empresa, moverlos de un lugar a otro. Perdón. Bien, entonces sigo aquí, por suerte. Entonces, disculpas, tengo algunos problemas técnicos. El acuerdo prestatario dice que esta aeronave con el número 6, 8, etcétera, etcétera, registrada L es la que nos interesó desde el comienzo. Y ellos utilizaron el dinero de la empresa para pagar por esta aeronave, así que la empresa de la isla de Man utilizó dinero de otra empresa para pagar por el helicóptero. Eso es genial. Es otra pieza del rompecabezas y ahora obviamente nos interesa es quién le dio a Abramovich dinero para comprar este helicóptero. Así que fuimos a una de estas bases de datos que no cabe. Esto es Lexus, me parece. Y haré un artículo en que la revista Swiss, donde mencionaron que Lendesa es uno de los vehículos de las empresas offshore extranjeras que Abramovich utilizó para financiar los bienes que le pertenecen y lo hace a través de terceras entidades. Entonces, Fordstein fue básicamente la empresa que era la dueña de las inversiones de Joseph C. Fordstein, sacaba dinero de Lendesa. Una buena pista porque se conoce públicamente que él es el dueño de Chelsea. Así que fuimos a sacar los documentos y en efecto aparecía dos cosas interesantes. Abajo dice que la parte controladora de esta estructura de empresa es el señor Abramovich y arriba dice de su Worldwide, la empresa que nos interesaba, es parte de este grupo corporativo. Entonces, ahora estamos al final de nuestro rompecabezas. Este ejercicio para mostrarle que tiene sentido juntar todos estos documentos de estos registros, aunque cada uno individualmente no va a ser súper muy útil y algunos son deliberadamente no les damos información, pero igual tiene sentido
tomar esta información, googlearla, utilizar otras técnicas, tratar de buscar más y luego juntar las piezas al final. Así que esto nos permitió publicar la información de que en efecto estos helicópteros eran suyos. Y si volvemos al comienzo, lo bueno de esto es que esto muestra que esto era la prueba de un helicóptero, pero Flambard Limited era el dueño. Tengo otro caso muy rápido, que es un ejemplo de Cypress, o depende de cómo uno lo vea. Obtuvimos una petición de una empresa de service y la empresa supuestamente era no lo conocía mucho. Entonces, desde el comienzo le puedo decir que la información que Chipre hay que pagar por ella y muchas veces demora y no es correcta. Entonces, Misha, por ejemplo, me telefona y ella trató de solucionarlo de diferentes maneras. Entonces, lo que hizo, por supuesto, es regresar. Es una observación interesante. Encontró diferentes services Chipre, si googleas, muchas veces aparecían resultados que estaban relacionados a Dinamarca. Entonces, si encuentras algo relacionado a Dinamarca, es bueno porque en el registro de Dinamarca encuentras muchos datos. Fue el registro de Dinamarca, en efecto, encontró que la empresa de interés, el TNC Services, estaba en el registro como el fundador de una empresa danesa. Algo así. No nos interesa realmente la empresa danesa, la empresa de Chipre. Lo bueno es el registro danés les va a dar los dueños y beneficiarios. Entonces pueden ver a través de las empresas. Si es una empresa y de la cual otra empresa es dueña, de la cual otra empresa es dueña, algunos registros simplemente les van a dar el nombre de la persona que está en la porque es lo que legalmente están obligados a hacer. Y se puede utilizar esto para probar que la empresa de Chipre era la dueña de la empresa danesa, las personas de Eslovenia y Eslovaquia. Es una pieza de información interesante para su historia. También utilizaron las empresas como una pieza de prueba interesante, pero no creo que sea necesario. Lo quiero mostrarles aquí y creo que es un buen ejemplo. Es bueno ser persistente y ir a ver los fuentes cuando no están seguros que se van a obtener información. Tendrán que pagar, creo que en el caso de la isla de Man, tendrán que pagar unas cuantas libras para obtener información, pero normalmente no es tan costoso. Normalmente bajar por la cadena y encontrar jurisdicciones que son conocidas por ser transparentes y tienen bastante información como Dinamarca, por ejemplo. Muchas técnicas. Si, por ejemplo, tienen un nombre, regresen a Google, a Twitter, las soluciones. Entonces, obviamente, si están interesados, pueden buscar el nombre de la empresa en las redes sociales y quizás aparecería diferente a como en Norteamérica o en Europa, o traten también de obtener documentos oficiales si es importante para ver la noticia en la que están trabajando, pues, especialmente si buscan documentos de la fuente. Otra cosa que quería mencionar es que si empiezan a trabajar este tipo de investigaciones, es importante que sigan una especie de vocabulario. Déjame retroceder un poco. El documento de la empresa de Jersey aparece el nombre de una empresa como Fin Limited, que es el dueño. Entonces, no teniendo experiencia en este tipo de investigación, es probable que esto sea un proyecto más sinceridad porque la empresa no va a tener más información. Está específicamente ahí para ocultar quién es el
Investigating offshores where Entonces, you es can útil para investigar you will come empresas across these terms extranjeras multiple times donde if you do this work. desaparecen It's good to know estos what is términos worth muchas pursuing, veces what is cuando not worth hacemos este pursuing, trabajo. Entonces, es bueno ver qué and cosa also vale la some of these pena things. seguir y qué cosa no, y And lo then the que last point is significa ask for help. I mean, I put cosas. my Y email el address último up here. Some of the punto, people in puse mi dirección de my correo team are very electrónico. approachable for these Algunas kinds de of las things. personas de mi They know more equipo about this than I do, so pueden ayudarles mucho si les preguntan same este is true tipo de for cosas. GIJN. They are very Yo también helpful. ICIJ más is very cosas. Entonces, helpful. muchas gracias a So just GIJN, han reach sido out to muy people útiles who have experience in this type of research and a la investigation. hora de ser abiertos These are the a links, some of responder which preguntas sobre we este tipo already de looked at. Carrie investigaciones. mentioned, Y I estos think, son algunos de los enlaces que probably ya all of hemos them. visto, que mencionó Maybe not Carrie. Open Sanctions. Open Sanctions is a cool tool Esas run by a friend of otras mine that secciones basically abiertas, collects information on bueno, sanctioned companies and people. It's very como good and mis very equipos up to publican date. información sobre And that's it from my end. personas Thank you very much. Do we have satisfacciones. any Bueno, questions? Do eso we es open todo this por up mi for questions now, lado. Simon, or what's the Y plan? ya lo abrimos Well, para preguntas. I'm just gonna be Bueno, cheeky and voy a couple myself, and then we're ser going un to poco yeah, gracioso sort of y formal voy a hacerte un par de Q&A. preguntas. But I just wanted to Vamos a tener ask un poco you. de preguntas y respuestas, pero básicamente quería It was preguntarte. really interesting as you were going through some of those Es muy examples there. You interesante could y a medida see, que pasamos you know, you algunos de peel estos back the onion and you ejemplos, got podía to another ver layer, como and it cuando was another pelabas sort la of cebolla corporate y shield, siempre había otra and capa eventually debajo, you otro got escudo to corporativo y Abramovich. finalmente I was llegaste a wondering, you Abramovich. know, what Me happens when you preguntaba, get ¿qué to sucede cuando something that llegas isn't a necessarily a shell company or algo a que corporate no es entity, but necesariamente is a una natural entidad person, a human corporativa o una being? empresa fantasma, sino una persona And natural, un maybe you ser don't recognize humano? that name. What Y strategies es un do you nombre que have no in those reconoces. ¿Cuál es la circumstances? Would you estrategia que and abordas en este I'd tipo de love to hear what you think circunstancias? about, Me you know, encantaría are saber all these qué declarations piensas of al the ultimate respecto. beneficial owners, Todas are estas they trustworthy, or are declaraciones you de sometimes beneficiarios skeptical? finales. Yeah, ¿Vale la pena confiar en ellas o a veces es it's a mejor demostrar un poco de hard to answer escepticismo? generally, I would say. Es una pregunta un poco I can answer difícil de maybe with responder an anecdote. honestamente. Puedo responder I con una remember that anécdota, when we were quizás. investigating the Me Panama acuerdo Papers, que and we looked cuando at all the sacamos different los Panama companies and all the Papers y different examinamos las directors and diferentes secretaries and empresas sometimes also y los owners, diferentes there were directores names y of secretarios, people a veces who literally came dueños, up había nombres de thousands personas of times, right? So que literalmente su nombre after maybe parecía encountering the same de person for the miles de fifth veces. or tenth Entonces, or hundredth time, you después would de probably encontrar figure el out nombre that de la this is persona not the owner of por la this is décima Empire, o but it's la a strong centésima person, vez, nos strong damos woman in cuenta the de que case that I'm era un thinking hombre of. de But paja, o bueno, en este caso, so mujer de one of the paja, things que no era that dueña I real. think are really Entonces, good is las what Carrie últimas showed. Is go cosas, to, for me example, parece que es muy corporates and just bueno que type in the dijo name. And Carrie, if you see that the es person pops up entrar a los 500 registros times or corporativos y 100 ver si times or aparece la 1,000 persona times, 500 then it's veces o 1000 veces. probably someone who's just Entonces, giving probablemente their name for someone else, right? simplemente And está if that's not the su case, or nombre even para if alguien that's the más. case, that might be an No es interesting el story in caso. itself, right? But if Bueno, that's not podría the ser una case, historia interesante, pero si no there es are a el number of caso, tools and ways to also hay investigate varias people. I mean, we herramientas y can maneras de probably have a investigar a second las webinar on that personas. topic. Podríamos We tener un use a segundo number webinar of sobre este paid tema. databases, for example, that work in a Utilizamos similar way varias as Sayari does, where bases you de can datos put an pagadas email address or a que phone son de una number. manera similar a Most of Sayari, the con una times dirección de correo you will electrónico not o only número get the name, telefónico. but you will get some Pero la mayoría de extra las veces information, no some les va a extra aparecer properties, solo el like an nombre, address. sino Addresses también are really good. información Phone extra, numbers como are por really good. ejemplo una Email dirección, addresses que son muy sometimes are buenas, really son good. direcciones de correo So electrónico, my suggestion would be to televisiones. sort of start Entonces, collecting mi these, build a profile sugerencia of sería this empezar person, and a then go juntar from there. todo And esto para el eventually, at perfil some de la point, you will persona. Y a find that they partir de are, ahí, eventualmente, I en don't un know, Facebook punto van friends a with the encontrar person that you are que investigating or something tienen like this. amigos en And Facebook then con that's a la pretty persona, interesting que son amigos de lead, right? Facebook de la persona que está investigando But o sorry, alguna otra cosa interesante. the one thing that I wanted to say is that it depends a bit on the Una cosa jurisdiction, que but quería I would decir generally que say that depende bastante de if you pull jurisdicción, pero a diría que en original general, source document from a sacan register, documentos originales, you have to kind of trust this information to a degree, van right? a tener que confiar en esta There's información hasta not cierto much you can do punto. if No the hay Cyprus mucho que registry lies pueden to you or hacer, the German por registry lies to you. ejemplo, si You kind of have el to rely registro de to this, Chipre, el registro you have alemán to les rely on this miente. information to a certain Tienen degree. que fiarse de esta información hasta cierto punto. That's terrific. Okay, well, Excelente. thanks very much to both of Bueno, our speakers. muchas That's great, Jan and gracias Carrie, a thank los you. dos ponentes. I Gracias, think we're Jan. going to throw Gracias, it Carrie. over now.
que ahora Amelia, are vamos you a pasar. around to go through the Randy, Q&A? ¿estás ahí para repasar Hi, yes. las So we do have preguntas? a lot of questions. Sí, I tenemos varias prioritized some. preguntas. So I think one of the He first ones we priorizado got was algunas. Creo que una de las how primeras que how tuvimos often is fue Open Corporates cómo, updated con qué and like how frecuencia reliable is the information that's se listed there. actualiza el Open Data Print y I think qué it's tan fiable es updated la almost every información. day, as far as I know. Se actualiza Um, casi todos los the días hasta information donde yo is, lo in my sé. experience, it's La been extremely información, reliable. en mi Now, experiencia, it's ha some sido that you muy might have the directors in there who confiable. could be straw men. Individuals, So, if possible, I'd always go to the registries and los confirm, directores, because, los like, say, directores like pueden ser everything nombres has to be fact de checked, paja fact checked, fact checked. y obviamente se But tiene generally, que it's pretty todo, solid. It's pero en good. general la información es bastante Right. And sólida. another Y one we got was what is the difference muy between bien, the otra pregunta OCCRP que ALEC sacamos es ¿cuál database es and la the Open diferencia entre Sanctions database? la base de datos de OCCRP y la base de datos de Open Sanctions? Well, they are two separate databases. Bueno, son dos bases de datos OCCRP separadas. La includes OCCPT we pull in the incluye data from Open Sanctions with their datos approvals, so they're okay de with it. sanciones abiertas que son The reportadas, difference entonces is son that we probadas. collect other La sources diferencia es and other que leaks, for example, and también other types of recogemos data as otras well. And Open Sanctions fuentes, is otros purely, leaks. more or less, purely focused on Open sanctioned Sanctions entities. está puramente enfocado en las Right. entidades Another question we sancionadas. got was Otra so how pregunta do que you know tuvimos which es companies to investigate, ¿cómo right? Because some sabrían qué companies can be used empresas for a lot of investigar? Porque purposes. las So how empresas do you know that a fantasmas se pueden particular shell utilizar para company muchos is being used for propósitos. something Entonces, ¿cómo nefarious, like saben que una corruption, empresa etc.? fantasma está siendo utilizada para So, corrupción? look, it could be a tip. You might hear a tip. It could be just a name that pops up in a Puede strange place that ser, looks really unusual. por You could ejemplo, see un like nombre que a aparece en un lugar contract that extraño, looks que es really unusual, inusual, or a como un loan agreement, contrato something like que se that. ve extraño, un acuerdo de So you're préstamo still o reporters, algo and así. you still need to use your Entonces, sources hay que and decirle a sus reporteros que research. tienen que utilizar sus fuentes e investigar simplemente. If I may add to this, one of the reasons that I use the Esto, helicopter una de las example, or that razones I por las like que to use, utilicé el right, ejemplo del we are not helicóptero es interested in porque shell companies for the sake of no investigating nos shell companies. interesan estas empresas They usually fantasmas stand simplemente for porque something queremos like investigar empresas fantasmas, an sino asset porque transfer normalmente or the son una ownership of fachada para something, algo and that's como what you want to una figure out. So transferencia for de us, I would propiedad. say Es most lo of que the queremos stories or most averiguar y of the ya que para investigations start with nosotros the la mayoría de actual estas historias o stake or the investigaciones share or whatever they may hold, and then you want to de figure la out cosa o la how the whole parte puzzle, what the de lo whole que puzzle buscamos looks y like. luego la cuestión es solucionar todo el Okay, so rompecabezas y we ver had cómo se ve. got two questions that are kind of similar. So one is about Ya how nos do you quedan organize dos the preguntas que information son visually, bastante like to show similares. Una es different cómo connection points organizan between la each of these información companies, visualmente, and then other is how do you como keep por ejemplo los information puntos de datos organized. entre empresas, y otra es cómo mantienen organizada la So información. at ICJ, we use Neo4j to kind of connect the Bueno, dots, utilizamos as you see in Neo4j para Offshore Leaks database. conectar los And then within the puntos data and y research ver team, we estos have puntos de these datos y con el equipo de extensive investigación de datos spreadsheets where we have nosotros tenemos tons of estas hojas de columns and Excel extensas rows, donde and tenemos we varias fact check it columnas y extensively. And filas this is how we kind of y like layer revisamos things los out between datos de manera ownership of extensa like oligarchs y and different hacemos, companies and then por ejemplo, assets as información well. cruzada So entre it's spreadsheets, oligarcas, Google Sheets, bienes, and entonces Neo4j. hojas de cálculo, Google Yeah, I really Sheets y like Neo4j. the Sí, visualization a on mí the me encanta la ICJ database. It's visualización really cool. You can en just la it base de also datos wiggles a ICJ, little bit, I es think. genial. Oh, did you remove that? Ah, No, that's still there, right? También You can tienen set algunos diagrams and elementos que other if puedes you want mover. to. So there's a Puedes tener functionality for diagramas, it. por You can ejemplo. sort of build a graph or the corporate Puedes network. crear un gráfico And de una we red also, on top of that, corporativa y use también a encima wiki de system. esto Think of it like utilizamos a un Wikipedia sistema that's web. only available to Es algo people así who como work una on a Wikipedia story or on an para investigation, personas que and where you están can go trabajando en in una and investigación, basically una historia, un sistema create wiki, donde básicamente pages puedes per entrar company, per y person, crear whatever you páginas por investigate, empresa, right? por And persona, it's hosted by por persona, us, lo que it's sea run que by estás OCCP, and it's only investigando, y available, también de for los example, bienes, to people who are cosas que activists on solamente the son specific accesibles investigation. But para las it's personas a que good way están of en esta investigación gathering específica. knowledge Esta that's es una maybe a little buena less manera de juntar conocimiento structured que es un than a poco data set would menos be, right? estructurada That que doesn't un set de necessarily fit datos, into a spreadsheet because you o need to que write a quizás no paragraph to encaja en explain una the hoja del nuances. cálculo So that's porque something tienes that we que like to use as escribir well. un párrafo para explicar Okay, algo, so I y es lo que think nos this might be gusta our final utilizar question, también. but Bien, creo que so another one is, are esto there any basic es nuestra última digital pregunta. security precautions you guys La take siguiente es si when hay algunas precauciones researching tricky digitales jurisdictions básicas online when que conducting ustedes internet toman research? cuando hacen investigación online en ciertas Well, I use a jurisdicciones. VPN, so Proton Bueno, yo VPN utilizo as un well. VPN, One of the VPN. reasons is because I work from home, Una so de las I don't razones want people to know es where porque I trabajo
mejores de casa. IP. No quiero que la gente sepa And mi yeah, dirección that IP would be y the main one for sí, me, I think. What about you, eso Jan? sería la principal para mí. Yeah, we have a Jan, policy
Tenemos una política, utilizamos VPN también. Creo que es bueno protegerte y encima de eso, lo que hacemos también no es tanto por protección, sino que también para el equipo hemos creado unas cuantas cuentas en plataformas que no están relacionadas a nombres de personas, a nombres reales. Y eso hace que sea más fácil, por ejemplo, si quieres obtener el perfil de alguien en LinkedIn o en Facebook, así no tienes que utilizar tu propio perfil para ello. Es como que las cosas más básicas. Lo que normalmente tratamos de hacer es evaluar, si empezamos un proyecto, si empezamos a trabajar en un proyecto, evaluar los riesgos específicos. Entonces es más fácil tomar medidas de precaución para entender a qué estás investigando, quién vas a estar investigando. Y esto quizás significa que te tendrás que comportar de una manera un poco diferente en Internet. Right. Should we ask more, Simon, or should we close now? Bien, ¿no? ¿Deberíamos hacer más preguntas, Simon, o Time ya for cerramos? more if there is, Creo some other. que ya Okay, so hay another un one par that we de have cosas que is queremos there are mencionar. basically Bien, otra que questions tuvimos about es how to básicamente investigate específicas de companies within cómo specific investigar jurisdictions. Like one is about en algunas investigating jurisdicciones in Vietnam específicas, companies, por and ejemplo, another en is about finding Vietnam, more empresas en information about Vietnam, y companies in otra, Delaware encontrar más specifically, so información region sobre specific empresas en Delaware específicamente. Entonces, resources you cosas guys have. específicas a la región, recursos específicos, si es que tienen algo que acotar al So respecto. Delaware is a tricky one because it is Delaware es uno a secrecy jurisdiction. difícil porque es una Delaware, jurisdicción I de generally confidencialidad. Entonces, con use Delaware, SIARI to try grab as general, much information from the yo registry as utilizo SARI possible. para tratar I'd de also sacar check the tanta different información del county registro como sea the different posible. counties También in the state and see reviso their los business diferentes registries. condados en el estado y sus registros de Sometimes you see negocios. property can be bought and sold in the A US using veces family trusts. So ah, occasionally they'll pop up in like también these he business sido con registries esos occasionally. familiares que aparecen en The other things they registros use de as well is negocios. PACER, which are the court Y otra cosa records, que to see utilizo if there's es any PSE, information que about son those registros companies in there too that corporativos, you could maybe para ver trace si hay to información address or sobre esas trace to empresas que puedes individuals. trazar a una dirección o a un In individuo. Vietnam, probably would use En Vietnam, yo SARI diría as well, probablemente and then SARI OLAF, and también. I don't have a huge amount of experience with Vietnam, Y el but en Vietnam usually no with tengo mucha the experiencia, countries, pero companies in con Asia, diferentes países, con we empresas en try Asia, use the usual things open tratamos de corporates, utilizar ALIF, las and cosas SIARI. típicas ELF, Open Corporate y SARI. Yeah, I don't have a ton to add to this. Sí, no tengo mucho que añadir. On the ID side, id.occip.org, we have Los, country-specific en nuestro resources sitio available. web, en el But sitio I can't say web from de the top of my head how good the .org information is tenemos in algunos Vietnam, for recursos example. disponibles, But feel pero free to diría go que there. It's para just Vietnam available esta on the información internet and es on buena, any pero en piece of general information. siéntanse libres de entrar ahí y buscar qué información está Right. So another públicamente question we disponible have en is, Internet. what Y en about otra using pregunta que documents that tenemos, are ¿qué hay leaked de and not utilizar from the documentos original que source? So how would you go about son verifying those documents? producto de una fuga y no una fuente original? So leaked ¿Cómo documents, we utilizarían try to esos go to documentos? the company Documentos que son registries producto and de see un if we leak, de can una fuga, verify the tratamos de ir a los information. registros de las empresas That's y ver si for podemos one thing. verificar esta información. Eso es uno. So we use leaked information all the time, but we have to verify it. And that might Siempre just be utilizamos este tipo de incorporation dates documentos, and pero tenemos que addresses, things verificarlos. like Esto that. pueden ser cosas como direcciones, fechas de incorporación. Yeah, fully agree. Leaks are great. We love Estoy leaks. completamente de Everyone loves acuerdo. leaks, Las but fugas, they los can leaks also son be geniales, a todo el mundo le encantan. make life more Pueden complicated because all of a ser sudden you have a piece of pueden information hacer que la vida sea you más want to use, complicada but you porque don't tienes really información get que it. quieres Can't really utilizar, get a fast fact check just from a leak, so you pero no go puedes somewhere else, find a second or third fiarte de source. ella So porque es that's at difícil least what we revisar. do in Entonces, Mississippi. buscar una It segunda y won't, tercera fuente we won't es lo que publish it hacemos. No lo purely on the publicamos basis that it was given to us as puramente a en leaked document, base so we a can't lo que verify es or corroborate it. parte de una leak. Okay, so another question, we got two of these also. Bien, One otra is pregunta. basically at what, Dos de like, estas. is all Una of your research básicamente es online, or do you at some point toda also su guide investigación into the field to se start hace verifying online o information si and también that van sort of al thing? So campo if you para can speak empezar a a bit more to verificar that. información como direcciones y So do este you mean tipo de are all of our cosas? sources online or Se refiere a Your si research, todas nuestras all of fuentes your son work, online, yeah. su investigación, I todo su mean, trabajo. yes, and we don't publish everything that
that Y not everything bueno, is publicly nosotros no available. Like we have our own publicamos, team no todo está directories and públicamente information and disponible. databases Tenemos nuestro where we equipo keep que some stuff. tenemos If we're not bases de 100% datos on donde something, we're not mantenemos going to algunas publish cosas. Si it no estamos as 100% well. seguros There's de things algo, that no lo we're vamos a fairly certain publicar. of, but Hay unless it's cosas been de las cuales checked and estamos verified, seguros, we pero a have menos amazing que ha fact sido checkers who can as well verificado, y like tear everything to tenemos shreds, which is verificadores exactly what we're wanting to maravillosos do to be as safe que as possible. destrozan todo, es lo que So queremos hacer what para we estar put out there is seguros. everything that we are Entonces, as todo lo que humanly possible publicamos, about. estamos We are quite tan conservative with seguros this. como es And regarding humanamente sources, posible. Somos we use lots of conservadores different con ello. Con things. respecto a las fuentes, utilizamos muchas cosas Oh, the live diferentes. reporters. Oh, right. Yeah. We do a lot of Los on the ground reporteros reporting too. Yeah. en el Can campo, I sí, just bueno, hacemos ask mucho de ello you también. to Puedo one or both of you to clarify? I preguntar mean, I think a los one of dos the si pudieran aclarar. Uno important components of the de los verification checks, componentes I think this would be importantes de interesting la verificación, y creo que to esto podría everyone, ser is obviously you interesante can para do todos, es your obviamente preliminary ustedes verifications pueden as hacer part of your sus as the verificaciones investigation is preliminares ongoing. como parte de su I think I'm right in investigación saying that en that curso. both OCCRP and Pero ICIJ, creo que before tanto como publication, would OCCIP put their como findings in some OCC detail y to the people J you're writing publican about, algunos and that would offer a hallazgos, chance to shake out y para las personas any sobre las sort of que innocent but escriben esto, incorrect sería la assumptions that you've made, oportunidad right? de, Yeah, digamos, absolutely. We comprobar have a right algunas compliant asunciones, process. quizás So inocentes, pero verificables we que han. generally the Sí, way it tenemos works un is we have a data proceso. reporter working with an editor and a Normalmente reporter. el Simon trabajo es was que one of tenemos un the editor, points. Work un together reportero, and Simon, we put our trabajamos findings together. juntos con A fact él checker y comes in quitamos and nuestros have to hallazgos, viendo un footnote verificador everything, y and then we go to write tenemos a reply. que darle And notas a that's the todo y point where luego we're telling people what we're going to escribimos say una about them. respuesta. And Este es el sometimes there, punto donde a les small error decimos a might las come in and we're personas able lo que vamos a to decir go and sobre correct ellos. that. Quizás Yeah. ahí aparece un pequeño error y nosotros tenemos la Yeah, chance de we corregir. have a very similar process, and it's a very, Sí, tenemos un in my proceso experience, muy it's a very similar crucial moment in the y whole investigation because mi sort of build up experiencia this es un idea punto of what crucial en might toda la happen, and then investigación porque in llega some al cases punto people have de really good ya answers haber that pasado. En make you go back algunas ocasiones las to the drawing personas board tienen and buenas consider. And I remember respuestas stories that we de invested considerar in toda that la we historia. good Me stories acuerdo and we de published them, and historias there donde was estábamos a súper good answer, seguras, a good súper seguros de que explanation lo for what íbamos a we were publicar, looking at, pero and then we teníamos just una didn't buena publish everything. explicación para lo que So it estábamos happens. buscando y lo That's part publicábamos. of the whole Entonces es parte the de whole journalism todo, game, I would say. And it's very parte important. I del also think trabajo de it's right that periodismo, we pero do es it, and muy we should do it. importante. Yo creo que está muy bien que lo hacemos y deberíamos seguir haciéndolo. Thank you. Okay, so another Gracias. question is Bien, about otra how pregunta do you es combat sobre cómo disinformation, or how do you combaten la figure out that the story is not desinformación, ready to be published? So like, what is the point o where cómo you se dan decide, cuenta okay, de que we una fact historia checked, we no debería ser verified, now we can publicada. publish this ¿Cuál es el punto information? donde dicen, ok, hemos Also with verificado, ahora ICJ, sí when we podemos work on publicar? projects, we have lots of En partners. ICJ, cuando And so trabajamos usually con there's los a date proyectos, that we tenemos agree muchos with different socios, partners that así we're que going to hay go live, which días is en same los with que nos OCCRP. ponemos de We're working acuerdo on con an awful nuestros lot. socios de que vamos a So publicar. that's Con usually that's the OCDE point, and it's Europea a case también of trabajamos mucho sitting y down with ese the es el editors, the managing punto. editor, Hay que and the sentarte reporters con and el be like, does editor this y los story reach the reporteros threshold? y And is decir, this good esta enough? historia ya ha Is often pasado el the kind of umbral question you y have. si es lo And also, does suficientemente the buena. story need Esa to es be la told? pregunta que nos Like, hacemos. Y si la is this historia really es una historia que important? merece ser contada, ¿es importante Yeah, realmente I mean the esto? last bit. Sorry, Sí, la to última jump in there, but the parte, last bit is actually something, perdón por especially with saltar ahí, pero these especialmente leaks or also con documents that you pull estas from fugas, registries, etc. así, That o also documentos in que sacan de most of the registros, cases pero means también en that la mayoría de los you casos esto put someone's significa personal que information into the public space to set it estás free, right? publicando And there información might be a good personal de una reason for it, but persona en el espacio you público. have to. Quizás podría haber una I buena think you actually razón, have to verbalize and write down this reason pero and make it part hay of your que reporting. verbalizar y Why escribir are you estas doing this? Like, razones why y are we hacerlo interested in a parte brown de tu wings reporte. ¿Por qué helicopter, right? estás haciendo Is it good esto? ¿Por qué riding nos on a interesa helicopter? Is it Browns, por question mark? ejemplo? Maybe Es not. If bueno actually que the tenga second su propio person, should this helicóptero, es helicopter be in importante Europe? If the que person debería that estar el owns it helicóptero en tries to Europa, hide this kind of ownership, right? That's one of the simplemente porque está argument sancionada chains esta that we go through. persona. And I think it's a very Entonces, important es una process, de las cadenas especially de when you look at argumentos por las que pasamos y es leaked data, but especialmente also when you importante look at cuando data that estás comes viendo from datos corporate de fuga, pero registries that también will have datos all de the registros information on it, and people corporativos will be able to que tienen toda la reproduce some of this información case ahí referees, que las right? If we personas publish something pueden on a Cyprus reproducir. company, Si nosotros people publicamos can algo go
ejemplo, una empresa de shipping, entonces las personas pueden buscar esa información y tener las direcciones y el número telefónico de esta persona. Así es como van las cosas. Right. How are we doing?
Vean I cómo think nos we're va. doing well. We still have some time, Creo que so we have a tenemos lot of questions un about poco de tiempo, region-specific tenemos stuff, so I'm going to muchas generalize a bit preguntas sobre also. cosas Um, muy específicas a so las another is regiones, about así open que estoy corporates again, tratando and de how effective generalizar is un it poco. in Otra es getting de los information from tan efectivos para regions like obtener Asia información or other countries outside, which are not part of the regiones Western como Asia countries, right? y otros países que no son So parte I del think bloque it's pretty good, este. but it Creo country by que country, it es completely bastante depends bueno, on pero what país sort por of país company register they depende have de and qué how tipo open de it is. And like tienen, I live in qué tan Ireland, abierto. and they do have Yo some vivo information from Ireland, but like this is tengo effectively información a de secrecy jurisdiction. It's very difficult to get information in efectivamente Ireland. esto es una So it jurisdicción isn't so de much about confidencialidad, es difícil obtener información Asian aquí, countries así que as a se whole. trata It's country by tanto de country specific países how open that ah, country is. Yeah. de oeste en general, qué tan abierto es cada I país. think, I mean, Kerry probably agree, but Sí, open corporates bueno, are Cari, probablemente estarás de specifically acuerdo, Western pero Open focused, Corporate at least no from my está experience. enfocado So they específicamente try en to el get oeste, al data menos from desde mi everywhere, I would perspectiva. say. Tratan de obtener datos de todos. Okay, and another one is about RTI requests. How beneficial have you found Y RTI otra cosa requests es in sobre different las areas? solicitudes de RDI, qué tan eficientes las encontraron Yeah, like en in general, pretty good. regiones. So Sí, a en couple years general ago, son we bastante created a wonderful buenas. recent Hace un par de project called Import años Files, hicimos which un is proyecto completely llamado based Import on Files, freedom que of básicamente RTF está provides basado right to information, right? Yeah, en information información requests. So like I en always put in solicitudes de libertad de information información. requests if I Entonces, can yo to different siempre places. hago And una de sometimes estas you do it solicitudes en just to diferentes verify sitios what you think you y a have veces at lo a haces leak as simplemente well. para If verificar lo you're que able to crees do que that with a tienes government de una agency, fuga. Si or puedes if you're hacer able to con do that una with agencia like gubernamental if o you're si looking lo puedes contracts as hacer, well. por ejemplo, si Things like estás that to examinando review contratos y correspondence. ese tipo de Generally, they're a cosas, very powerful correspondencia, tool, and if you can use en them, general son absolutely go for it. herramientas muy potentes y si las puedes utilizar, adelante. Yeah, I don't have anything to add. Okay. So Sí, another no tengo question I nada think we que should añadir. address Bien, a otra lot of the other pregunta questions we're que getting is which jurisdictions deberíamos are providing open beneficial responder es qué ownership jurisdicciones information nowadays? proveen propiedad de beneficiario de So información there en is the estos website días. Open Ownership, and that Bueno, will hay un give sitio you a web, Open different Ownership, idea of jurisdictions. Off the top of my head, I y a mean, veces les in va a the dar otra UK, idea. there's the person of significant Pero control, pensando, por but like ejemplo, rápidamente that's en el not Reino Unido always hay accurate because personas de usually I control want verification significativo, done pero by eso no companies house and lot. siempre es preciso So porque I mean, I no take se it hace with a mucha pinch of salt. There is verificación a Open nivel Ownership, empresarial, así that que lo tomaría website. con una pizca de sal. Entonces, In el Ireland, sitio web it's not here. We don't have Ownership it. está ese sitio web. I En don't know off the top of my Irlanda head. no You'd lo have to look country tenemos specific. y But no Open sabría decir Ownership would be pensándolo where it rápido, starts. debería, But just tendría remember, que revisar like, por it might país, not pero be Open Ownership completely ahí es ahí donde empieza. right, correct. It could be Y a strong quizás no esté totalmente de lo I mean, correcto en esto. technically, any European Union country Técnicamente, should cualquier país de la Unión that Europea some do it debería, better. I mean, y we use algunos Denmark as pueden, y example algunos lo hacen mejor. Utilizamos in el the ejemplo de slides. Dinamarca en las diapositivas Some y just also don't care too much about the a direct algunos access directive. simplemente no les importa mucho esta But directiva. apparently that's about to change. Pero And there's also the aparentemente idea of esto a está por cambiar y EU-wide también está la idea ownership de registry, which el I think registro now de it's 5 or propiedad 6 countries, so it's de not great, but it's a las starting point. EUA. And then for some countries it's Quizás also no es super hard la to say. So for mejor, example, the US no es are lo mejor, very pero es un punto de partida. Y otros países, they como por don't have ejemplo like los Estados centralized Unidos, registers for most things. no tienen registros So you would have centralizados to para go la from mayoría de las state to cosas. state or even Entonces uno sometimes tiene county que to county ir de to estado a get the estado, a veces information. de condado a condado para obtener la Just really just to add información. to the point Jan was making there, I think there Bien, was a solo para critical añadir un judgment in punto, Europe había about a year ago in un Luxembourg that meant that the crítico rollout of hace un beneficial ownership año. requirements via the directive was Creo effectively que se hizo una killed. So directiva, it's very patchy. Some se have hizo kept una it directiva going. que Some have turned en that efecto facility fue off. rechazada And so it's y very algunos irregular and full of uncertainty. There are attempts aparentemente to repair cerraron that estas function, instalaciones. but Hubo intentos de reparar esta where it's going to función, land, in pero what ahí diluted donde va a form, aterrizar whether journalists, en investigative journalists, will qué have forma, es privileged decir, access si el periodismo to this investigativo information. va a That's an tener ambition, but acceso privilegiado a esta información, with es una some politicians, ambición. but it's by no means Pero certain. That's all still algunos in flux, I think. políticos, al Yeah, nombrar absolutely. esto, And fue definido totalmente. but you should try, and everyone should try, and the more people try, Deberían probarlo y I mientras más think personas if we all prueben, go and mejor. ask Pero all yo- the European countries tomorrow if we can get access, that's probably Si good for them. Most vamos of a, them would say no, but
pedirles a todos los I try to be optimistic and hopeful o about this, and I mañana think, probablemente todos dirían also que given where we have come from, no, where pero trato de ser optimista times in teniendo en the cuenta de past dónde where people venimos used y bearer momentos en el shares, pasado donde so you had las like close personas numbered accounts that only está, that didn't even have a name associated with them in internal por databases, really, right? ejemplo, cuentas suizas donde ni siquiera tenías all going in the right nombre, direction estaba en la in base de Europe, datos interna, but it's going very slowly, todo va en la dirección que está en Europa, which is true for a pero lot of things in Europe, I guess. I don't va know. muy lento, lo cual es cierto para todo el mundo. So, Kerry, there was a database that you referred to about UAE court Tener una records. base de datos Is it al like a ver particular database or there's con like general court records? registros de corte. It goes by Es una base de datos So I can específica. probably post a Sí, link se llama later. There Embraer. was Puedo one publicar for un Dubai enlace that we were más using. tarde. Había una But para we Dubái managed to que find usábamos a y property. pudimos encontrar This is part of Dubai Unlocked that was run by la OCCRP. propiedad. Esto We es managed to find a parte property that was del owned by Daniel CRT. Kinahan's wife, Pudimos Weaver encontrar Robinson, using una those court propiedad records. de So Quinn I Robinson, can el probably esposo de post a Daniel link later. I don't Kinahan, know off the top of my en head, los but it's registros. Puedo Dubai court publicar un records with enlace essentially what we después. Googled. And it Es came up Divine in Con a Records, we es lo que found came encontramos. up in a Así news notice y that there apareció was an action, and then we managed to en go to records. So I una just lista de Googled it. noticias, entonces había una lista de registros y básicamente lo encontramos por Google. This feels like a good moment to finish. We're just about Bueno, at este time. Is sería that un buen okay? momento para terminar, Yeah. casi se Yeah, nos I acaba think el we're tiempo. good. ¿Te parece bien? Okay. Sí, yo will creo que just then estamos say bien. thanks for all the Entonces, great simplemente voy a questions, decir and gracias so a much todos to por sus Carrie and maravillosas Jan preguntas y for gracias a their Cari y a fantastic Jan presentations. por su maravillosa Everyone should presentación. check out Todo el the Twitter mundo feed for GIJN. debería That's usar @GIJN el feed for more de detail of future Twitter events. de And yeah, GIJN huge thanks para for futuros eventos en GIJN for arroba organizing this webinar. GIJN. Thank you Muchas very gracias a much. GIJN por Thanks organizar for este having us. webinar y muchas gracias a Thank todos. you. Thank you, Gracias por everyone. Thanks, recibirnos. Simon. Thanks, Gary. Gracias a todos. Gracias, Simon. Gracias, Kate.